Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos por estar esta tarde en esta reunión del Instituto de Derecho Informático en conjunto con el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Les agradecemos también a nuestros expositores, Gonzalo Castro Martínez por el Centro de Mediación y Alexis Antoniucci, el coordinador del Instituto de Derecho Informático. Ellos nos van a hablar de la importancia de ciertas herramientas informáticas en la mediación, en el caso de Gonzalo, de cómo insertar la firma digital, la firma electrónica, cuáles son sus diferencias, cómo insertarlas en las actas, y en el caso de Alexis, distintas herramientas que como mediadores podemos utilizar, herramientas informáticas. Así que gracias a todos por estar esta tarde con nosotros, sobre todo también a los que están de manera virtual. Y bueno, sin más, le paso el micrófono a Gonzalo para comenzar la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí. Ah, ¿Se escucha bien? Ponele. Bueno, lo que es la firma digital y la firma electrónica se inscribe, tiene que ver con algo más amplio que es la digitalización del proceso judicial. Es decir, cuando el proceso judicial de papel pasa a ser un proceso totalmente informático. Y nos podemos remontar en el tiempo. Yo diría comenzar por el año 2001, ley 25.506. Van a ser 25 años ya que se cumplieron, donde se reconoce, se sanciona la ley de firma digital y firma electrónica, que son muy parecidas, pero no son lo mismo, no es exactamente lo mismo. En el año 2009, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dispone, con la mano, viejos métodos. Agarra así la mano. La Suprema Corte dispone la digitalización del proceso judicial que pasa de papel a hacerse informático totalmente, pero fue todo un plan, es decir, es un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo con distintas etapas. Los juzgados, si recordamos, tenían un cartel que decía, este juzgado adhiere al proceso digital. Y convivía el papel con lo digital. Se empezaron a repartir los primeros tokens y empezamos a enviar escritos digitales. O los podíamos presentar en papel. Todas las dudas que había al respecto de esa nueva etapa, que sería los años 2000, porque toda la década del 90 fue de papel, y se distinguen, ¿no es cierto?, claramente las dos décadas, la década del 90 y la década del 2000, fue un éxito la informatización, porque no trajo mayores problemas. Un cambio muy grande que no trajo mayores inconvenientes. Y en el año 2020 la pandemia acelera ese proceso que era una prueba piloto, opcional, etcétera, y se prohíbe el papel en tribunales. O sea que pasamos de tener el libro de préstamos que teníamos, el libro de cámara, eran todos libres. Teníamos la carpeta de cédulas. Todo eso se abandonó y se fue digitalizando y hoy tenemos todo digitalizado. Los préstamos, las notificaciones, todo está digitalizado, reduciéndose el uso de papel a la mínima expresión. Bueno, los primeros tokens que nos dieron, no aclaró mucho la Corte el asunto, pero no era firma digital, era firma electrónica. Nunca nos explicaron bien cómo era el asunto, pero la firma digital requiere una encriptación más perfecta, mejor encriptación que la firma electrónica. Entonces nos servía para el proceso judicial y después no nos servía para mucho más. Los tokens que se están entregando ahora sí son de firma digital. Y en el medio, entre la pandemia, tenemos el Código Civil, que en el artículo 288, el Código Civil y Comercial de la Nación, reconoce la firma digital como equivalente a la firma holográfica. Bueno, ahora Alexis,
vamos a explicar la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital, que son parecidas, pero no son iguales. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta actividad, tanto del Centro de Mediación como del Instituto de Derecho Informático. En este caso, bueno, me presento, Alex Antonucci, soy parte y coordinador del Instituto de Derecho Informático. La idea es que, bueno, en esta parte, como bien hacíamos la introducción, podamos ver esta diferencia entre cuáles son las cualidades propias que tiene una firma electrónica con una firma digital, entendiendo primero que nada que una firma electrónica, ¿sí?, es una firma que no tiene todos los requisitos, ¿sí?, que sí pudiera comprender una firma digital. Entre ellos, ¿cuáles podemos tener? Primero, que el procedimiento por el cual se obtiene una firma electrónica, que la podríamos asemejar a cualquiera de las modalidades o formas que tenemos de desbloquear un teléfono, hasta si queremos de utilizar un home banking o obtener una contraseña o una password en cualquier tipo de red social o de mail en el que podamos utilizar, ya tenemos desde ese primer punto una firma electrónica que tiene las particularidades que cualquiera puede saber y todos los no requisitos, si queremos, que hacen falta. ¿Sí? Una persona cualquiera, sin demostrar su identidad, crea un mail, pone su contraseña, esa contraseña en ese mail es una firma electrónica. Después tenemos otras firmas electrónicas que sí son propias, ¿sí?, que lo podemos entender como firmas biométricas, que son aquellas firmas que tienen, ¿sí?, alguna particularidad que nos representa a nosotros en nuestra exteriorización de nuestra forma en el cuerpo. ¿Por qué biometría? Porque justamente son medidas del cuerpo, ¿sí?, son algunas de las modalidades, ya sea desde el iris, el rostro, las huellas digitales, la voz siquiera o las mismas facciones del rostro, son las que se obtienen esos parámetros para identificar e individualizar a cada una de las personas, obteniendo de esta forma otra firma electrónica. ¿Por qué podríamos decir que esa firma sería mucho más válida que, obviamente, un password que nosotros mismos podríamos crear? Pero así todo no llega a cumplir los requisitos que sí tiene o sí debe obtener una firma digital. En el caso de la firma digital, dejando de lado las firmas electrónicas, que pueden ser tanto las que nosotros creemos alfanuméricas y que se van creando de distintas modalidades, hoy la más común es WAP2, ¿sí?, WAP2, en la cual nos pide 12 caracteres, una mayúscula, una minúscula, algún tipo de carácter distinto, ¿sí?, ya sea que no sea alfanumérico, y nos pide algún signo, ¿sí?, de puntuación o de exclamación. Bueno, ese tipo de seguridad, por la cantidad que tiene de sus particularidades, en este caso la longitud, ¿sí?, y la particularidad que nos pide como requisitos, lo que hace es que sea un poco más segura, pero no llega a cumplir los requisitos básicos que vamos a ver que sí debe obtener una firma digital, que en este caso, como firma digital, tenemos que no solamente no la puede realizar o no la puede generar de forma autónoma una persona, sino que tiene que haber un certificador licenciado, que es aquella entidad, una persona jurídica, al cual el Estado mismo le dio la particularidad y la posibilidad de que genere y gestione una base de datos en la cual se tenga todas estas firmas digitales, ¿sí?, que justamente lo podemos ver en un caso concreto dentro del Colegio de Abogados o del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que es quien la gestiona en particular. Tenemos la posibilidad de requerirle una firma digital utilizando nuestro quit. ¿Por qué? Porque cada una de las personas, cada uno de nosotros como individuos, en este caso como profesionales, que podemos requerir una firma digital, lo hacemos de forma única, ¿sí? No podemos tener más de una firma digital cada una de las personas, o por lo menos no lo podemos tener en una misma entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podríamos tener en cada una de las entidades certificantes, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ciencias Económicas, en su momento cuando pueda terminar y finalizar con sus requisitos, en algún momento los expedía mismo al Colegio de Abogados sus firmas, el mismo municipio, ¿sí?, que genera algunas firmas digitales, ya sea para las gestiones propias internas desde el Consejo de Deliberantes, el Poder Ejecutivo, ¿sí?, o los tribunales de faltas propios que también gestionan sus expedientes con firmas digitales, tienen sus gestiones, ¿sí?, y sus bases de datos en las cuales su certificador licenciado, aquella persona que gestiona y que tiene este conocimiento, tanto teórico como práctico en la gestión de la base de datos y de la actualización y puesta en funcionamiento de las firmas digitales, es quien se ve idóneo para poder generar y gestionar las firmas digitales. ¿Qué posibilidades o qué cualidades nos da una firma digital? Primero que nada, nosotros tenemos una de las características, ¿sí?, que nos brinda una firma digital, porque, como bien lo poníamos en su momento cuando charlábamos para ver la forma en que íbamos a encarar la charla y cómo hacerla lo más dinámico posible, uno al momento de generar un documento
Bueno, como vamos a ver que hay algunas herramientas que nos permiten llegar a la firma de ese documento sin tener que imprimirlo y firmarlo de forma hológrafa, ¿sí? Manuscrita, si queremos. Tenemos modalidades sin dejar de tener el formato digital del documento. ¿Qué quiero decir? Sin necesidad de imprimirlo, nosotros podemos impartirle nuestra voluntad con esa firma. Una de ellas, ¿cuál sería? Una firma electrónica, esta que hablábamos antes. En un usuario, nosotros creamos una contraseña alfanumérica y podemos impartirle una firma electrónica. ¿Cuál sería otra firma electrónica? La posibilidad de que nosotros escaneemos, ¿sí?, nuestra firma hológrafa, la tengamos en una representación, ahora sí, digitalizada dentro de la computadora y nosotros podamos pegar dentro del documento esa firma electrónica, ¿sí? ¿No sería una firma manuscrita? No, porque esa firma manuscrita está digitalizada, se transforma en una firma electrónica, por fin y al cabo es un conjunto de datos que se asemejan y se asocian específicamente a una persona con una identidad, una firma electrónica, o mismo esto que hablábamos antes, una contraseña alfanumérica que puede estar gestionada por un gestor de contraseñas o un firmador, que después vamos a ver como herramientas, desde el Adobe Reader hasta el DocuSign, que pueden ser sistemas que gestionan tanto firma electrónica como firma digital. De la misma modalidad y sin demasiadas consecuencias, y es más, hasta con las mismas herramientas, podemos firmar de forma digital, no electrónica. Y ahora estamos en esa dicotomía. Bueno, ¿por qué necesito yo tener una firma digital en la cual se vence cada 2 años? Que la firma electrónica, la gestión del vencimiento en todo caso es propia, ¿sí? O las plataformas mismas nos pueden llegar a ordenar que modifiquemos por cuestiones de seguridad, pero no necesariamente va a caducar esa contraseña o ese sistema, ¿sí? Que muchas veces vemos que pensamos que la plataforma se cae o no podemos gestionar los documentos o no llegamos a presentarlos porque la plataforma da un error o no firmamos. Bueno, muchas veces es esto. Cada 2 años, que es el tiempo que se estima en la cual la tecnología es suficientemente segura, nosotros tenemos esta posibilidad de ir renovando esta firma digital. ¿Sí? La firma electrónica no, la gestionamos nosotros de la forma que queramos. La firma digital, este certificado licenciado entiende que 2 años es el tiempo máximo para poder renovar este certificado. O sea, impartirle mayor seguridad a esa misma firma digital. Entonces, ¿qué otras características tiene? No solamente la seguridad y la gestión de forma, si queremos, descentralizada. Tenemos la posibilidad también de que ese documento, el cual está firmado de forma digital y no electrónica, tenga la imposibilidad de poder permitir un repudio de esa firma. ¿Qué quiero decir? El desconocimiento propio de la persona firmante. No podríamos decir que si insertó el token o no, porque podemos ver después que hay firmas digitales que están soportadas en un formato físico o no, o sea, en un token o directamente están de forma digital, ¿sí? Entrando en la plataforma, de la misma forma que nosotros podemos entrar a un mail sin necesidad de tener ningún sistema, podemos agarrar cualquier computadora e ingresar a un mail sin más necesidad que el usuario y la contraseña, de la misma forma podemos gestionar una firma digital, ¿sí? O una firma electrónica. Bien, entonces, impartirle esta firma nos da la posibilidad de no tener repudio. Las personas que firmaran ese documento de forma digital no podrían después, ¿sí? Eh, pasar o exponer prueba en contrario para decir o poder apelar esa voluntad que en su momento se realizó para firmar ese documento. Otra de las situaciones que podemos tener es esta misma de la seguridad que hablábamos, ¿sí? Son los aspectos, si queremos, más importantes de la firma digital, al momento, por lo menos, de verlo desde un acta de mediación, ¿sí? Que una persona después no pueda venir a decirnos que no lo quiso firmar, no tuvo la intención, ¿sí? En el mismo momento que se realiza el acta y se puede firmar de forma digital, la persona está impartiendo su voluntad. ¿Cuáles las consecuencias, si queremos, al momento de hacerlo lo más práctico posible y no ya no irnos tanto a la teoría? Para nosotros poder solicitarle a cada una de las personas que venga, ¿sí?, a nuestra mediación, pensemos que hay veces que las mediaciones son de bastantes personas, ¿sí?, que cada una de ellas gestione su propia firma digital. No es una situación, ya la misma firma electrónica tiene sus particularidades y dificultades para aquellas personas que no tengan un conocimiento vasto en el derecho y mucho más en la tecnología, y más aún a una persona que no entiende y no necesita una firma digital para operar en la vida diaria. Si nosotros tuviéramos que el día de mañana eh, tener una mediación con un escribano, un contador, un perito, son personas que ya tienen, ya gestionan y utilizan de forma asidua una firma digital o una firma electrónica. No habría inconveniente en pedirle a esas personas que firmen ese documento. Entonces, lo que podemos hacer es mínimamente tener esta firma electrónica, que después vamos a ver cuál es y cómo se gestiona, para esas personas que no necesitan o no requieren
¿sí? Esa firma digital, obviamente careciendo de todas estas cualidades que estábamos hablando que la firma digital nos puede proveer. Bien, bueno, la firma digital tiene la diferencia, no sé si vos estás de acuerdo, que cuando la firma es electrónica, en caso de cuestionamiento, el firmante tiene que probar que es auténtica. Y la firma digital es al revés, es decir, eh, hay que redarguirla de falsa y el que la cuestiona tiene que demostrar que es falsa. Es una diferencia enorme. Con respecto concretamente a las mediaciones, en el año 2020 surge la resolución 788 que establece la mediación a distancia, donde empezamos a usar todos el Zoom, toda esa novedad. El artículo 6 establece que las mediaciones sin acuerdo pueden ser firmadas solo por el mediador digitalmente. Lo que hacemos muchos mediadores es, hacemos el acta, la imprimimos, después la firmamos a mano y después la escaneamos. Cuando lo que podemos hacer es firmar, hacer el acta en la pantalla y firmarla digitalmente. Si es una mediación sin acuerdo, con esa firma sola ya es válida y la podemos remitir por email a todos los abogados, a las partes, a todos los participantes, y ya terminamos con el asunto del acta de mediación. A ese respecto, no sé si vos trajiste una forma para mostrar la firma digital. ¿Lo dejamos al final? Claro. La firma digital se procesa con un programa que puede ser Acrobat. Yo uso Acrobat. Ahí se pone en el costado que dice utilizar un certificado y directamente sale una pantallita donde con la clave la firma se imprime sola, aparece sola en la pantalla. Esa firma es verificable, es asociada a un certificado, nos da plena seguridad. Incluso yo diría otra cosa también polémica. La firma digital es mejor que la firma de puño y letra. Porque, ¿no? O sea, es superior la seguridad. Sería como certificado ante escribano, una cosa así. O sea que tenemos una firma digital que supera la firma de puño y letra. Yo lo que le pongo también al final del acta es de que de acuerdo al artículo 288 del Código Civil y por lo dispuesto en el artículo 6 de la resolución 788, el acta es totalmente válida con la firma digital solamente del mediador en caso de las mediaciones sin acuerdo. Claro, claro, claro. Es muy, muy fuerte la seguridad que tenemos y la tranquilidad que nos da. Cuando el acta es con acuerdo, ya tienen que firmar digitalmente las partes y los abogados, y ahí se nos complica un poco. Lo que dice la ley es que en caso de que no nos remitan el documento firmado dentro de los 5 días, se considera que la mediación es sin acuerdo y queda abierta la vía judicial. Es un poco duro esa parte y entonces siempre terminamos haciendo una cosa mixta, es decir, firman digitalmente algunos y otros firman de puño y letra, bueno, porque como decía Alexis, hay un comerciante, por ejemplo, capaz que no tiene token. Entonces, eso es más complicado. Pero cuando son mediaciones sin acuerdo, yo las hago con firma digital y no las imprimo, eso, bueno, como yo quiera, pero para pasársela a todos los participantes, directamente no se necesita el papel para nada, ni firmar uno, es mucho más rápido. Así que yo lo que recomiendo es que empiecen, se bajen a Acrobat y empiecen a ver cómo pueden hacer, que es muy fácil, para utilizando el token que tenemos todos, firmar digitalmente las actas, sobre todo las actas que son sin acta. Bueno, te paso la pelota. Bueno, muchísimas gracias. La idea es que ahora vayamos
Sí, por favor. Sí, por favor, lo que quiera. Ajá. Well, ajá. Ajá. Bueno, claro, históricamente surgió en el año 2020, correcto, pero no es preciso decir, y no está en el decreto 600, está en la ley 13.951, o en el 15 bis de la 13.951. Bueno, entonces en realidad en el acta habría que poner de acuerdo al artículo 15 bis de la 13.951 y estaríamos haciendo referencia a una ley vigente y sería más preciso. Bien. Ajá. Bien. Al ampliarse con esa ley, queda integrada dentro de estos mismos procesos, tanto el artículo 15. Exactamente. Como la amplía, la queda dentro. Bien, en el caso mío, lo voy a hacer un poquito más, me voy a parar, primero que nada, y la idea es que podamos ver un poco herramientas que podemos utilizar en la práctica, ¿sí? En la mediación. Yo me puse a analizar un poco, y bueno, teniendo la posibilidad en el estudio de trabajar con algunos mediadores, ir viendo cómo podría agilizarse en procesos y cómo podrían utilizarse en nuestro favor las herramientas electrónicas, ¿sí? En este caso digitales también, justamente en una mediación que muchas veces son mediaciones virtuales, si uno tiene la posibilidad de hacerlo en un entorno electrónico, y bueno, tiene un montón de cualidades, ¿sí? Que nos permite justamente el hecho de poder tener este entorno para poder desarrollar la totalidad de la mediación. En entornos presenciales es un poco más complicado porque tendríamos que arrastrar alguna de las herramientas estas a un formato analógico para poder llegar a hacer. ¿Se puede hacer? Sí. No quiere decir que esto solamente, o estas herramientas que vamos a ver, son exclusivamente para una mediación electrónica, sino que también lo podemos desarrollar o podemos llegar a aplicarlo en una mediación presencial. Primero que nada, tenemos que ver que hay un montón de herramientas, las clasifiqué, esto más que nada, pues lo tienen los que lo están pudiendo ver por la transmisión, tal vez lo van a tener un poco más claro, a los que estamos de forma presencial se los voy a ir leyendo yo. Tenemos distintas presentaciones, digo, distintas herramientas que tienen funciones específicas, ¿sí? Hay herramientas de videollamada, que justamente por los medios en los cuales desarrollamos la conectividad, ¿sí? De la herramienta y de las partes justamente en la cual se desarrolla, el entorno en el cual se desarrolla la mediación. Sin una videollamada sería muy difícil, no sé, se me ocurre, por chat de WhatsApp sería un poco complicado hacer una mediación, por carta o por correo electrónico aún más, sobre todo por la sincronicidad que nos da y la inmediatez de una videollamada, y un montón de herramientas que mismo en la mediación uno incorpora de, bueno, las partes, cuáles son los gestos, las gestualidades, lo externo y lo que no dicen realmente las partes, en una videollamada donde las partes tengan que tener la cámara prendida, esas gestualidades, esa corporeidad se puede llegar a transmitir, y los mediadores, por un desarrollo un poco distinto, ¿sí? De lo que puede llegar a ser en un entorno físico, podemos llegar o pueden llegar a desarrollar las mismas habilidades y equipararlo a una mediación presencial. Eso en una videollamada, ¿sí? Que mejora la comunicación, y lo que hace también de cierta forma es acercar las distancias a aquellas personas que tal vez sería muy difícil llegar a una mediación, ya sea desde una notificación en el exterior y que la persona tengamos que esperar a que venga. Bueno, le damos facilidades para que se dé, ¿sí? Que esos peros que muchas mediaciones tienen por distancias, por situaciones concretas, podamos obviarlas y pueda desarrollarse de igual forma. Otra de las posibilidades como herramientas son las plataformas de firma digital, esto mismo que hablábamos recién y que mencionamos, de poder impartirle a los documentos que se puedan expedir dentro de una audiencia, si esos documentos digitales, poder darle alguna certificación, alguna firma, y darle seguridad jurídica, ¿sí? De cierta forma, y darle una intangibilidad a todo lo que nosotros hayamos puesto dentro del documento y todo lo que se haya escrito. Por otro lado, hay sistemas de gestión de casos. ¿Qué quiero decir esto? El mediador no solamente se va a tener que basar en las carpetas, ¿sí? Y en cada una de las cédulas de notificación que vaya a tener que llevar y tener las carpetas, que eso todavía se hace de forma analógica, y a veces yo veo que vienen y se gestiona, ¿no? Tiene que venir el mediador que hace la audiencia por Meet y le manda por correo electrónico y le hace firmar por mail, pero la notificación que se va a hacer electrónica en algunos de los casos, o se podría hacer,
viene con la hojita, se la sellan, se la firman y después la viene a retirar como se diligencia. Esa gestión se podría llegar a hacer, ya es una decisión que va más allá de los propios del mediador, pero aquellos que hacen la notificación, que lo hacen de forma ad hoc, tranquilamente podrían gestionarlo de una forma electrónica y tener un relevamiento de cuándo se hizo la notificación, cómo se hizo, si la parte le llegó, si entendió, y se le hace un preaviso a la persona un día antes y una hora antes al momento de tener la audiencia para que no haya ningún tipo de ausencia o error o confusión. Por otro lado, tenemos la posibilidad de tener con la nube, con el cloud computing, que nos permite a nosotros tener los documentos dentro del entorno electrónico y poder compartirlos sin necesidad de tener un almacenamiento físico, sino que es un almacenamiento en la nube, está dentro de la web, nos permite generar documentos colaborativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, que las partes traten de entre ellas llegar a desarrollar un texto o poder llegar a un acuerdo y poder expresarlo, y que cada uno haga sus correcciones o le haga las salvedades correspondientes, podríamos llegar a hacerlo, ¿sí? Con distintas herramientas que vamos a ver, que nos permiten que más de una persona intervenga dentro de un documento electrónico. ¿Bien? Y de esa forma, no solamente ir sabiendo cuáles son cada una de las cambios y modificaciones que se hicieron, en qué momento se hicieron y qué parte la hizo, sino cómo estaba antes de la modificación y cómo quedó después. Entonces, todo ese trámite y el historial de un documento colaborativo es algo que nosotros no podemos tener. Yo se lo mandé por mail, lo imprimió, lo tachó, me lo volvió a mandar, cómo era el anterior, perdí el mail, cómo era el primero que había hecho. Bueno, todo eso lo podemos seguir teniendo y qué posibilidad nos da si lo vamos conjugando con, por ejemplo, la firma digital. Cada modificación que se haga, la persona que la está haciendo se puede hacer responsable y podemos tener esta eh, presunción de autoría, obviamente, sobre cada una de las modificaciones que se hagan. Otro de los puntos, y lo tuve que agregar, porque esto en realidad era un análisis que no venía al caso y era una adaptación un poco de una actividad que habíamos hecho el año pasado, donde la inteligencia artificial no era algo que estaba muy en boga, o por lo menos no lo podía entender que a un mediador en ese momento le estábamos explicando cómo usar un Zoom, le dijéramos, bueno, usa un asistente con inteligencia artificial, ¿qué es eso? Bueno, hoy en día creo que sí, estamos este año más evolucionados para poder decir, bueno, podemos tener un asistente virtual que tome nota, que haga un resumen, y después nosotros, sobre todo lo que haya tomado nota, preguntarle a esa inteligencia artificial que van a hacer, y la podemos llamar la mediación, le podemos preguntar, che, ¿qué dijo cuando estábamos hablando sobre el vehículo que iban a vender? ¿De qué color? No me acuerdo el año del vehículo. ¿Qué año dijeron que era el vehículo? Todo eso lo podemos ir conversando con una inteligencia artificial que tenga todo el conocimiento de la mediación. Y de cierto punto, si nosotros lo desarrollamos de una forma bien acabada, que a veces tardaríamos mucho para hacer algo que es un poco más sencillo como una mediación, podríamos llegar a tener el perfil concreto de la persona y llegar a entender la psiquis de esa persona desde una inteligencia artificial, en donde podamos llegar a, de forma disruptiva, encontrar una solución a ese conflicto, sí, resolver ese conflicto, proponiendo propuestas, justamente, de forma redundante, que nos permitan llegar a la conformidad de todas las partes sin dejar a ninguna con ese mal sabor de boca, que sabemos muy bien que después tiene un proceso judicial que trata de evitar muchas veces la mediación. Por otro lado, las agendas compartidas. Nosotros podemos tener un calendario en donde nosotros digamos, mira, en esta fecha nos vamos a reunir, en esta fecha tendrían que presentarme la documentación, en esta otra fecha les voy a presentar la documentación que yo expedí, me tendrían que firmar el documento en esta fecha, y estimativamente en tal momento tendríamos que tener mínimamente una aproximación en una segunda audiencia, o que muchas veces ocurre, sobre todo en algunas empresas, bueno, no tengo instrucciones. Bueno, listo, te pongo una fecha en un calendario que nosotros tengamos en el cual me tenés que presentar con una instrucción una semana antes de la audiencia, porque no voy a soportar otra segunda audiencia donde veas que no hay introducción. ¿Sí? Y todo eso lo podríamos tener de forma compartida y de forma online en un calendario, ¿sí? Donde las partes tengan que ir haciendo un checklist e ir cumpliendo con cada uno de los ítems que le vamos a ir pidiendo. Otra de las cosas que podemos tener, ¿sí? Son plataformas propias para nosotros validar también un poco nuestro servicio como mediadores, ¿sí? Nada nos dice la ley, y ya ahora tratando de torcerla un poco en favor de cada uno de los mediadores para tal vez dar un servicio mejor, podemos pedirle que llenen un formulario con una encuesta de qué tan satisfechos se fueron de la audiencia, de la mediación, si habría algo que hubiese que cambiar, desde el entorno, el volumen, el tono de voz, el tiempo que se impartió en las partes, ¿sí? El desarrollo propio de la audiencia. ¿Sí? Que nosotros podamos generar un formulario en el cual le dejamos un link de encuesta de satisfacción a esas personas que estuvieron dentro de nuestra mediación. Tranquilamente lo podríamos hacer. No se hace, ¿por qué? Porque nadie se lo preguntó. Bueno, la idea es que hoy podamos ir viendo eso y yo les dé las herramientas para que lo puedan hacer. Por otro lado, no siempre las mediaciones
más allá que es un tema muy sensible el que vamos a tocar ahora, no siempre las mediaciones se van a hacer en idioma nacional, o no siempre todas las personas que intervengan dentro de un proceso lo van a hacer o van a entender el idioma, o algunas personas directamente puede ser que ni siquiera entiendan el idioma o no sepan leer ni escribir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacerle entender a una persona analfabeta en una mediación y llegar a que pueda comprender los hechos y las circunstancias? Si nosotros le vamos a dar un acto y le vamos a decir, bueno, lee y firma, ¿qué va a hacer? Va a firmar. Va a mirar la hoja de los dos lados, se va a hacer el interesante y la va a firmar. ¿Va a saber qué decía ahí? No. ¿Qué podemos hacer con esa audiencia o con esa acta? Podemos pedirle a una inteligencia artificial que genere un video explicativo, si fuera por un menor de edad. Mira, tus papás llegaron a un acuerdo en el cual va a pasar esto, ¿sí? Pero te lo voy a mostrar en un video para que lo entiendas, para que con 5 años no tengas que leer un acta de mediación que ni el mediador entiende muchas veces cuando después de escribirlo, ¿sí? Que lo pueda entender un chico de 5, 6, 8 o la persona que necesite, ¿sí? A la persona a la cual fue dirigida esa intervención, en este caso del mediador. ¿Bien? De la misma forma, una traducción. ¿Por qué les digo que en este caso es un poco más sensible? Tendríamos que ver si esa traducción es fiel a lo que nosotros quisimos representar, porque si el idioma no lo sabemos, y nosotros decimos, bueno, ¿cómo es? Son dos personas rusas que vienen a una mediación, yo escribo en español, le pongo el traductor en ruso y se los hago leer. Bueno, bien. Le podríamos mandar una traducción de la audiencia, o en este caso, una transcripción del acta en otro idioma. Sí. ¿Cuál sería el problema? Tendríamos que ver ese momento o esa situación, cómo está hecha, con qué herramienta, y realmente si lo que se está queriendo decir, no sabiendo el idioma en el cual se está traduciendo, si realmente se interpreta lo que nosotros quisimos plasmar en la audiencia. Entonces, se puede tener en cuenta, tal vez dentro de la propia videollamada, dentro de la presencialidad, entre comillas, o de la virtualidad de la videollamada, hacer salvedades o buscar palabras para hacerle entender a esa persona palabras aisladas. No lo recomendaría para un texto completo o para un acta que se tenga que firmar, por ejemplo. Por otro lado, los sistemas de ODR, ¿sí? Los sistemas de Online Dispute Resolution, o sea, los sistemas que son online para resolver estos sistemas o estos procesos, ¿sí? Estos litigios, estos conflictos que se pueden generar en un entorno electrónico. ¿Por qué llevarlo a un entorno físico? ¿Sí? Yo compré por Mercado Libre. Vi el producto, le puse comprar, puse la tarjeta, me llevó el producto a mi casa y lo quiero devolver. Lo devolví, lo llevé, me lo trajeron a buscar a mi casa. Ah, no, ahora tengo que ir a un tribunal para ir a solucionar el problema. No, no, si yo lo compré con el teléfono, ¿por qué tengo que ir a otro lado? Bueno, una plataforma sí que gestione la resolución de los conflictos también es una herramienta que nos potenciaría mucho como mediadores para poder hacer este tipo de procesos. Y el último son pizarras digitales o dashboards, que se les llaman, que es la posibilidad de que las partes puedan graficar, ¿sí? No solo en texto, sino en dibujos o esquemas, cuáles fueron las circunstancias de esa mediación, del hecho, del proceso, de lo que se quiere exteriorizar sin hacerlo específicamente con palabras o escribiéndolo, eh, ¿sí? Que fuera específicamente lo que se quiera decir. ¿Sí? Se puede, y esto mismo también con las personas menores de edad o aquellas personas que sean analfabetas, poder prestarles la posibilidad de que se exterioricen de otra forma, que también puedan firmar ese dibujo, porque lo que decíamos hoy de la firma, no pensemos que solamente un texto se puede firmar, sino que una foto, ¿sí? Un dibujo, un croquis, ¿sí? Un plano, cualquier cosa se puede firmar electrónica o digitalmente. Bien, vamos a ver algunas de estas herramientas. A ver si... o no. Voy pasando. Ah, ahí están pasando. Buenísimo. Vamos a la primera. Bien. Google Meet y Zoom son unas de las herramientas más comunes para desarrollar la actividad justamente de la videollamada o de la videoconferencia, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Ahora cuando cargue y tenga ganas de cargar el Zoom. Tienen particularidades muy concretas que las dejo al costado. Uno más o menos sabe cómo se utilizan este tipo de herramientas, pero ¿qué diferencias tiene eso? ¿Por qué usaríamos una primordialmente en función u otra? ¿Sí? Porque a veces me preguntan, bueno, pero si es lo mismo y hacen lo mismo, ¿por qué uso una u otra? No, porque me es más fácil porque la computadora ya lo tenía instalado. Eso no me parece una respuesta. La respuesta la tendrían que tener acá. Una videollamada realizada con Zoom nos permite hacer una videoconferencia donde nosotros podamos compartir pantalla, podamos grabar la actividad
podamos realizar salas de espera y salas divididas, en el cual nosotros podemos decir, bueno, que las partes de forma separada puedan realizar una conversación sin que las demás partes lo sepan, pudiendo tener ese momento de intimidad y después volver a unar las salas para continuar la mediación. Tener a la persona en la sala de espera, ¿sí? Tenerla en otra sala dividida y poder exteriorizarles algo, o poder compartirles una pantalla a una persona y otra pantalla a otra, que cada una pueda generar un documento, esto que hablábamos antes, de forma aislada y puedan tener ese entorno de intimidad aislado dentro de la misma videollamada, eso nos lo permite hacer Zoom. Si me dijeran, ¿es un poco más complejo? Sí, tal vez la persona se tiene que hacer el usuario o es un poco más complicado de ingresar, pero tiene estos beneficios, ¿sí? En los cuales estaría bueno que uno pudiese tener esto, porque me parece mucho más apto las funcionalidades que tiene el Zoom para una mediación. Me dijeran, para otro tipo de actividad jurídica, tal vez no. Para una consulta, no sé, con un abogado para despejar una duda, me parecen irrelevantes las aptitudes que tiene Zoom. Si fuese de otra forma, o fuera con una de las partes para un acercamiento, o específicamente con una parte determinada por algo en concreto, tranquilamente lo podemos hacer por una videollamada por Google. ¿Qué tiene de Meet que no tiene Zoom? En el Meet nosotros podemos desarrollar, hacer un desarrollo y un producto de Google, utilizar todos los productos de Google, desde el Drive, el Google, a ver, el Gmail, el calendario y todo lo que nosotros podamos aunarle, que sea producto de Google, hasta mismo el LM, Notebook LM, que es una inteligencia artificial desarrollada por Google, se puede adherir dentro de una conversación realizada y gestionada por mí. ¿Sí? Entonces tiene otras particularidades que son los beneficios propios de utilizar toda la plataforma de Google. Bien, otra de las posibilidades que tenemos es usar Microsoft Teams o el dolor de cabeza de muchas personas cuando les llega la audiencia del juzgado y dicen, ese no lo uso, no lo sé usar, me tengo que hacer la cuenta, no sé entrar, se tilda, se traba. Bueno, este es el que utiliza el juzgado, ¿sí? ¿Por qué lo utilizan ellos específicamente? Porque es dentro del pack de Office de Microsoft que se compran, ¿sí? De las licencias, este es el que viene, las demás licencias, ¿para qué las van a comprar si después ya la tienen? Se utiliza Microsoft, ¿sí? ¿Tiene particularidades concretas que puedan utilizar y que sean buenas? La verdad que no. ¿Ofrece chat? Sí, los otros dos también. ¿Ofrece la posibilidad de tener reuniones? Sí. ¿Almacenamiento? Uno lo puede almacenar en el Drive, en este caso lo almacena el Google One, ¿sí? O perdón, el Microsoft One, en la nube, si quieren, de Microsoft. Y por otro lado, tiene la posibilidad de compartir documentos y hacerlos colaborativos. Lo mismo que estábamos viendo que puede tener un Meet, que sí no puede tener un Zoom. Sí. Bien. Perfecto. Bien. Siendo gratuito, sí. Sí, sí, por supuesto. No tiene limitación en la forma gratuita. Exacto. Sí, que las demás licencias. Sí, exacto. Sí. Está bien. Exacto, para el ingreso. Bien, claro. Sí. Bien. Sí, totalmente. Bueno, sí, sí, pero tenés que poner el usuario y la contraseña igual, aunque tengas el link dentro del Microsoft Teams. No todos los, sí, pero una vez que vos entras a la plataforma y te abre la plataforma, tenés que ingresar a la audiencia. No es que es como el Zoom que vos ingresaste, esperan, como ingresaron todos ahora. Entraron, los dejaron entrar, o a la espera y ya. Sí, por favor. Sí, 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 sí. La utilización de sistemas externos y ajenos. Sí. Bueno, ese es un problema. Los desarrollos de sistemas, en este caso del mediario propio, como es una gestión, es un sistema que si lo vemos parece enorme, pero es un sistema relativamente pequeño, escalable en un montón de situaciones, pero al nosotros ponerle una herramienta o un aplicativo que tiene un desarrollo tan grande y tiene tantas cualidades, sobrepasa y desborda mucho
la utilización y la forma en que corre, porque pensemos que el Mediare corre en un servidor propio que lo tiene. Entonces, si nosotros vemos que el Zoom tiene servidores en todo el mundo, nosotros no podemos usar esa aplicación dentro del sistema. Lo que podemos hacer es al revés, incluir o hacer esto, que tenga un link, que pueda tener un link que después vaya y nos vincule con una audiencia en alguna de estas aplicaciones, pero no dejarlo en... Sí, totalmente. Exacto. Sí, se podría hablar de una licencia. Sí, 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 exacto. Sí, hasta ese punto sí. Por lo menos dentro de lo que es esa primera parte. Piensen que de todos los ítems que vimos, todo eso fue el primero. No, no quiero decir que vamos a tardar tanto en el resto, voy a ir un poco más ágil, pero las herramientas que más utilizamos son esas, ¿sí? La posibilidad de las audiencias. Ahora, herramientas que sean sistemas visuales, que nosotros podamos visualizar no solamente una de las audiencias, que podamos visualizar todas las que tengamos como mediadores, porque no conozco un mediador que tenga una audiencia, o por lo menos una sola mediación, a no ser que se haya matriculado y haya rendido el curso del circuito hace muy poquito. Pero después son varias, ¿sí? Y uno a veces no es que se desborda, pero tiene la posibilidad de ordenar un poco más en algún tipo de sistema. Trello es uno de ellos, en el cual nosotros no solamente es una gestión del individuo, sino que es colaborativa, o sea, varias personas pueden tener la posibilidad de ingresar a las distintas áreas y poder encargarle a cada una de esas personas distintas tareas que tiene que cumplir. ¿Qué tiene de bueno o de positivo? Que cada proyecto que nosotros podamos denominar, que cada uno de esos proyectos tranquilamente podría ser la audiencia en general o el caso particular, la mediación, le podemos ir dando tareas a cada una de las partes. Mira, vos no me trajiste la documentación. Te voy a poner dentro del Trello y te va a llegar a tu mail las tareas que tenés que realizar, las tenés que presentar ahí mismo. Y hasta que no las presentás los documentos y no los agregás, no te va a dejar continuar, o por lo menos te lo va a marcar en rojo y te va a avisar todos los días, a modo de alarma, de que tenés que cumplir con esa actividad, y en el caso de que no lo haga, a nosotros también nos notifica el incumplimiento. ¿Sí? Sin que nosotros siquiera nos acordemos de que tenía que traer, no sé, el mail, el CBU, ¿sí? O lo que queramos. Entonces nos da la posibilidad de gestionar de cierta forma un tablero de tareas y proyectos de forma conjunta con las partes. ¿Sí? También esto lo único que requiere es una casilla de mail en la cual nosotros la podamos asociar. ¿Sí? Nada más que eso. Otra de las posibilidades es hacer un esquema de trabajo, pero en forma un poco más visual, si se quiere. ¿Sí? Miro lo que hace es esquemas o anotaciones, ¿sí? En lluvia de ideas o en forma de nubes, en las cuales nosotros tal vez podemos llegar, y esto sí, a poder ahondar en lo que podríamos entender que, bueno, son los intereses de las partes y cómo convergen esos intereses en lo que termina siendo el acuerdo. Lo podemos ir armando de esta forma. Bueno, ¿cuáles son las pretensiones de cada uno? Bueno, vayan poniendo una lluvia de ideas cada uno. De esas cosas, ¿cuáles son esenciales e importantes y no podemos relegarlas o sí? Bueno, esas las vamos a marcar con un color y las vamos a poner en un área. ¿Sí? Y así podemos de forma un poco más visual ayudar a las partes también a poder entender cuál es el proceso que el propio mediador está haciendo internamente, pero que se lo pueda exteriorizar y que también se pueda corregir. ¿Sí? Porque no solamente el mediador es el que lo va a decidir, lo va a hacer, sino que la ayuda va a ser de las partes, obviamente, en la mediación. Bien, otro de las herramientas y parte de lo que venimos a hablar hoy son estas tres, que son las más comunes, que son el DocuSign, el Adobe Sign y el Singwell. Estas tres aplicaciones, que están las tres capturas de pantalla, son muy similares y la forma en hacerlo son similares. Por eso, cuando hablábamos de ver cada una, está específicamente hecho en una plataforma que converge en las tres para que más o menos el que quiera salir de acá firmando un documento tanto de forma electrónica como digital, porque ambas tres nos permiten firmar con un token, con un dispositivo de firma digital o con una firma electrónica, esa firma que nosotros podemos crear con un usuario en una contraseña, en cualquier tipo de archivo que sea en PDF. ¿Sí? Cualquier PDF no editable, y si es editable al momento que nosotros lo firmamos, deja de ser editable, o por lo menos si se edita ya se pierde la cadena de custodia de esa firma digital, tenemos la posibilidad de firmar. ¿Sí? Cualquiera de esas tres, sobre todo el Adobe Sign, es gratuito, por lo menos en el Adobe, en el paquete de Adobe. Si nosotros lo tenemos la posibilidad de firmar tranquilamente. Particularmente lo que está puesto ahí es una firma electrónica, en el del medio, que es en el de Adobe, que es la posibilidad de que nosotros escribamos, si tenemos un stylus, mismo si lo hacemos en el teléfono, porque se puede hacer en el teléfono después que quede grabado en la computadora, que es algo bastante práctico, porque decíamos hoy, bueno, no le voy a hacer crear una firma digital a una persona que viene una vez solo a una mediación, nunca va a venir, no sabe ni para qué sirve y rara vez vaya a tener que firmar otra cosa. Bueno, y vamos a
comprar una tablet o un sistema digital, como tienen, no sé, los registros para que una persona pueda adherir su firma. No hace falta. ¿Qué hacemos? Abrimos el DocuSign en el teléfono, abrimos el documento que queremos firmar y le decimos, poneme un ganchito acá en el teléfono. Ese ganchito va a terminar estando como firma electrónica, porque son la firma manuscrita o hológrafa, esta que estábamos hablando, digitalizada, no escaneada, sino digitalizada, ¿sí? Que queda impartido dentro del documento. ¿Bien? Lo vamos a entender como firma electrónica. No se va a asemejar a la firma digital, que sí tiene las mismas cualidades que la firma manuscrita hológrafa. ¿Sí? Esta es una firma electrónica que está escaneada. Van a decir, no, pero es lo mismo porque firma igual. No, la firma en papel sí se asemeja a la firma digital, no así la firma electrónica, sea de los medios físicos. Sí, claro, porque requieren firma digital esos documentos. Claro. No, claro, una cosa es firmar en un papel, sacar una foto y pegarlo. Eso sí que no. Claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Como un postnet. Hay postnet. Sí, exacto. ¿A los fines de qué, Dafe? Arranquemos por ahí. ¿De que el producto llegó? Bueno, el problema es que como ellos mismos gestionan su propia forma de resolución de conflictos, muchas veces obvian esa parte de le llegó o no le llegó, resuelven la situación antes, no lo requieren, es una mera formalidad para tranquilidad muchas veces del usuario, el firma acá. Ahora últimamente, no sé si alguno pidió un paquete, ¿cómo te llamas? Decime el documento, listo, muchas gracias, ahí tenés el paquete. Se terminó, ¿sí? Bueno, muchas veces se está tratando de dejar de lado porque es esto. No tiene ningún sentido el garabato que pueda hacer usted o yo o cualquier persona en un 2x2 en la calle con el paquete en la mano y la otra persona diciéndome, mira, tengo el auto en doble fila. No, ¿sí? Sí lo podemos hacer en este caso, con la tranquilidad de un proceso y dentro por lo menos arriba de una mesa. Bien. Otra de las posibilidades que tenemos como herramienta es tomar notas de forma ágil en una mediación. ¿Cómo lo hacen? Abren un Word y empiezan a cliquear por todos lados y pará. Ahora sí seguí y no pará de vuelta. Repetime lo que dijiste. Claro, tenemos dos posibilidades. Primero vamos a ir a la más rudimentaria, más allá que sea una herramienta digital, y después vamos a ir a una mucho más innovadora, o después de estas primeras más rudimentarias, vamos a ir a algunas que la idea es que potencien todavía más las capacidades que tenemos justamente con inteligencia artificial. Evernote nos da la posibilidad de tomar de forma rápida en el teléfono, en la computadora, con un mensaje de voz y que lo transcriba, nota que después podemos leer, ordenar y poder clasificar por intereses o por importancia, ¿sí? Y podemos ir viendo unas u otras, ¿bien? Le podemos poner documentos, etiquetas y podemos escanear y digitalizar documentos que estén bien claros y los pasa a PDF, ¿sí? Bueno, a mí me trajo, no sé, el documento me lo trajo en formato papel. Listo, pero yo necesito hacer la nota porque estoy teniendo en el teléfono. Le saco una foto y tengo el texto, la anotación, la foto y sigo. Y queda escaneado, ¿sí? Y si es un documento fácil y legible, lo transcribe directamente y lo deja en el mismo formato nativo en este caso, de un Word o el texto plano, digamos, no en foto. ¿Sí? Y tenemos la posibilidad de vuelta de marcarlos con fechas, con horarios y todas las versatilidades que nos permite por lo menos esta plataforma. Verlo en un dispositivo móvil, compartirlas, no compartirlas, completarlas. Bien, a ver. Bien, ahí está. Ahora sí, vamos a ver herramientas de inteligencia artificial que vayan a directamente, si esto que estábamos viendo hasta ahora les parecía que puede ser útil y que puede mejorar y agilizar, bueno, esto directamente va a hacer las cosas por nosotros. Es así. Después, de ahí está que queramos o no que haga la cosa con nosotros. ChatGPT es una de las. Vamos a ir viendo más o menos. La idea es. Después voy a tratar de ver si lo podemos ver en la pantalla y les muestro por lo menos cómo funciona cada una. Tenemos ChatGPT que lo que realiza es la generación, ¿sí?, de respuestas y de contenidos. ¿Sí? Esto que decíamos, bueno, mira, genérame el video que necesito sobre esta resolución, sobre este acuerdo, que sea explicativo, ¿sí?, e ilustrativo de lo que nosotros quisimos acordar. Entendiendo que es para una persona menor de edad, mayor de edad, con las discapacidades correspondientes, disminuido visual o lo que fuera. ¿Sí? Bueno, lo podemos hacer con este aplicativo, con ChatGPT. ¿Sí? Viene a, de cierta forma, ayudarnos a llegar a otros lugares, a otros niveles,
con lo que nosotros podemos redactar o con lo que nosotros podemos crear, darle todavía una amplitud mayor, ¿sí? O en el caso de tener una duda concreta, ¿cuál es el problema? Y siempre cuando hablamos de inteligencia artificial es algo que no me quiero olvidar de decir. Nosotros siempre tenemos que saber la respuesta antes de preguntarle a ChatGPT, porque si nosotros le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo está el clima afuera? Y nos dice 15 grados y afuera está lloviendo y hace 30 y nosotros salimos en pleno invierno, el problema es nuestro, porque si yo miré, estaba frío, estaba feo, y yo no sé si hace 8 o 9 grados, le pregunto, y bueno, no, hace 8, perfecto. Pero si me dice 30, yo sé que se confundió. ¿Por qué? Porque yo sé la respuesta que estoy esperando. El problema es preguntar algo del cual no tengo la más remota idea de cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque yo la voy a tomar como cierta. Y una cosa es googlear y otra cosa es dejar que alguien googlee por nosotros. Y googlear como verbo que está admitido y todo por la Real Academia. Entonces no nos permitamos, ¿sí?, dejarle toda la respuesta, ¿sí?, y creerle en todas las respuestas a una inteligencia artificial como ChatGPT o como cualquiera. Otra de las herramientas que podemos tener es Copilot, ¿sí? Esta es nativa, en este caso de Microsoft, o sea, la podríamos usar con el Microsoft Teams, que igualmente no están vinculadas, pero la podríamos utilizar en algún momento. Esta es bastante versátil, tiene un montón de opciones, cada una de las que están ahí abajo son desarrollos de formas de pensamiento para distintas áreas, ¿sí?, de conocimiento, ya sea de ciencia, de innovación, de arte, de cultura, lo que fuera. Cada una está diseñada para cosas diferentes. Es un asistente de redacción y análisis de textos. ¿Qué nos permitiría esto? Mirá, a mí me trajeron una norma o me trajeron los contratos los cuales tienen litigio o el cual está generando unos conflictos. Bueno, a ver, yo no voy a leer el contrato, me voy a leer las 250 hojas del contrato, pero se lo voy a dejar a Copilot para que me diga, hazme un resumen y encontrarme las falencias respecto a el cumplimiento de la norma civil y comercial en nuestro país. Y me va a decir con lujo de detalle, palabra por palabra, frase por frase, renglón por renglón, con cita de texto y el artículo en el cual está haciendo la falencia de cada uno de los artículos. La idea nuestra es que después podamos hacer una revisión de eso y decir, che, no, mirá, usó el código de España, no el de Argentina. Pidámosle de vuelta, no lo puede encontrar, bueno, se lo podemos incorporar nosotros y le decimos, mirá, solamente basate en este texto, en este PDF de 4.000 hojas que te estoy dando, de 4.000 artículos, perdón, y decime, ¿cuál de estos artículos no coincide con el contrato que te estoy diciendo? Eso así tal cual, sin que busquen ningún otro lado, se lo podemos dar. Tiene esta capacidad, ¿sí? Análisis de textos. Ahora, Notebook LM, este es buenísimo, este es de Google, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer Notebook LM? Digo, es como muy fanática, es muy bueno. Nos permite hacer nuestro propio desarrollo mental de todo el conocimiento que tengamos. ¿Qué quiero decir? Nosotros compramos los libros de forma. Hoy en día se compran los libros digitales, no se compran más físicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo quisiéramos incorporar como un conocimiento, o sea, dejar que lo lea la inteligencia artificial, para que sepa lo mismo que sabemos nosotros, no le va a pasar hoja por hoja. Pero si nosotros lo tenemos en un PDF, lo escaneamos, lo compramos digital, se lo podemos pegar y le podemos decir, mirá, las decisiones que toma, tómalos en función de él, si de acuerdo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos permite que el análisis que haga no sea al azar y con lo que Google le muestre. No, no, hacerlo en función del análisis que hacen, ¿sí? Desde Harvard, ¿sí?, con el análisis propio de esas teorías, ¿sí? Y lo podemos hacer. Y puede recopilar, hacer una sinopsis, una síntesis de la información y nos puede hacer una recopilación aún mayor. Nos podemos decir, búscame en todos los lugares o búscame 250 fuentes que hablen sobre mediación en Argentina electrónica. Y no nos va a buscar en 3 horas, 4 horas, minutos y segundos, le diría. 10, 15 segundos nos puede buscar información con lujo de detalle, con la página. No es que la va a inventar, que muchas veces está el riesgo ese de, no, bueno, pero el chat GPT inventa las cosas. No, no, acá nos va a decir, en esta página está esto, en tal artículo, en tal hoja, en tal renglón y nos lo subraya. ¿Y lo querés ver? Está acá. ¿Querés que te resuma la hoja? Te lo resumo. Te doy el link de las demás, de las otras 200, te las explico todas. Y en cada uno de los artículos que nos va haciendo un resumen, nosotros podemos cliquear y decir, a ver, ¿esto de dónde lo sacó? Entramos y nos lleva a la página, podemos ver la página en su totalidad, y de esa forma nosotros también ir guardando la información que sí nos sirve y desechando la que no, e ir dejándole y construyéndole una mente, si queremos, con lo que realmente sí tiene que usar. Y después no le vamos a decir, busca la información. De lo que ya tenés, que ya revisamos y validamos, porque la inteligencia artificial funciona con la validación de la información, nosotros le tenemos que decir, está bien, no te confundiste, seguí por ahí. Porque si nosotros le preguntamos cuánto es 2 más 2 y nos dice 4, le decimos, no, mirá, te confundiste, es 3. Si le volvemos a preguntar, nos va a decir 2 más 2 es 3. ¿Por qué? Porque nosotros le validamos una información falsa.
y después va a ir cualquier otra persona a preguntarle y le va a decir, 2 más 2 es 3. Si no sabemos qué es 4, vamos a poner 3. Entonces, ¿qué hacemos? Funciona en cualquier buscador, sí. Es más, funciona como aplicación y si no funciona online dentro de, es una página. Exacto, no hace falta. ChatGPT sí tiene su propio aplicativo, Notebook LM lo tiene, pero es mucho más ágil desde la computadora porque la forma de visualizarlo, ahora vamos a ver si se los puedo compartir, la forma esquemática que tiene de usarse es bastante amplio, es realmente como un blog de notas. Tenemos de un lado toda la información que queremos buscar, del otro lado los comentarios y los resúmenes, y en el medio la interacción que nosotros vayamos teniendo. ¿Sí? No sé, por ejemplo, para un juzgado, ¿sí? Para un tribunal, nosotros podríamos decirle, mira, te cargo todas las sentencias de un juzgado, de un tribunal de faltas. Te cargo todas las sentencias. Mi juez decide de esta forma. Bueno, ahora en función de eso te cargo este expediente, dame la resolución. Y la hace. ¿Y cómo? La escribe hasta en el mismo tono y la misma forma y de forma efusiva o no que ese juez. ¿Sí? Es esa persona. Y si nosotros le hacemos una pregunta y le decimos, mira, tengo una duda de cada artículo, mira, en tal sentencia yo decidí esto en función de esos artículos. Y usé tal jurisprudencia de tal otra persona que habla de esta forma. A ver, bueno, ¿y esa persona cómo decide? No, mira, esa persona trabaja o es juez de la Suprema Corte y allá deciden así. Uy, pero ¿y hace cuánto que deciden así? Mirá, te encontré jurisprudencia que hace 20 años que deciden de esta forma. En todos estos libros y en todas estas revistas jurídicas están estas sentencias. Y en tal momento se modificó esto. Bueno, y todo ese análisis lo podemos ir haciendo, lo podemos ir escribiendo acá. Y lo que nos sirve, lo validamos y lo guardamos. Si es gratuito, podemos hacerlo una sola vez. Si es pago, podemos tener un montón de interacciones distintas y poder tener, no sé, causas civiles, penales o tener directamente por persona, por cada uno de los expedientes que tengamos. Otra posibilidad que tenemos, que esta tiene sus cualidades propias, la podríamos utilizar, pero no sé hasta qué punto, y ya no es algo que podría decirle yo, sino que tendrían que decir ustedes, se podría utilizar o no con el consentimiento de las partes. ¿Por qué? Este aplicativo, que es Outer, lo que nos permite es que escuche toda la audiencia y nos tome nota de absolutamente todo y nos haga un resumen. De todo. Bueno, ahí estaría el problema. Si ustedes me dicen, bueno, pero eso yo no lo voy a compartir con nadie. ¿Y pero la aplicación de quién es? ¿Dónde queda esa información? ¿Dónde queda la escucha activa de toda la conversación completa de esa videollamada? ¿Sí? ¿Se podría llegar a utilizar? Bueno, con estas salvedades y en el filo enorme de la norma, tendríamos que ver si podríamos utilizarlo o no. Por eso lo dejé casi para lo último, porque es algo que se podría llegar a analizar, tendríamos que verlo, ¿sí? Todavía por lo menos no vi ninguna sanción de que se haya utilizado o alguien que haya incumplido, porque la forma en que se supuestamente asegura la confidencialidad de los datos y demás, hoy se admitió que Facebook brindó todos los datos de todas las redes sociales, las cuales administra Meta, para su inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial de Meta utiliza toda la información que gestionamos nosotros, nuestras fotos, nuestros likes, nuestra interacción, nuestros mensajes en cada una de esas plataformas, para generar contenido y conocimiento. O sea, de todo lo que teníamos nosotros. No, bueno, pero no lo comparte. No sé si ustedes no le preguntan sobre alguien y cómo piensa sobre determinada cosa, si no se los va a decir. ¿Ven? Que eso es algo un poco complicado. Le podríamos preguntar a una inteligencia artificial, che, mira, tal persona, que es tal su perfil, si yo le hago una oferta de tanta plata, ¿está necesitado o no? ¿Necesitaría más o menos plata? ¿Podría acceder a ese tipo de acuerdo o no? ¿Sí? Y mirá, ya firmó 3 acuerdos, tuvo 3 sentencias en donde firmó un acuerdo por un accidente de tránsito. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Bueno, gracias. Bien. Bueno, otra de las posibilidades, y esto también serían ya aplicaciones más a lo amplio para poder verlo, es la organización de la información. De vuelta, por eso lo dejé a lo último, es la información sensible de cada una de las partes, nosotros la podríamos tener registrada y analizada dentro de una base de datos que no sería propia, sino sería de una aplicación que utilice inteligencia artificial para ordenarla, ¿sí? Y de ahí ir sacando, nosotros podemos subirle ahí fotos, lo que queramos, y lo va a administrar, y nosotros le podemos preguntar lo que queramos sobre eso, que gestione la información como quiera o como entienda necesario. ¿Qué tenemos que entender de esto? Porque la inteligencia artificial tiene unas particularidades. El 57% de la información que está en Internet hoy, ¿sí?, está creada por inteligencia artificial. ¿Sí? Hay un service, un web service que es Amazon, que es uno de los más grandes que hay hoy en día, que gestiona mucha capacidad de información, que dice que el 57% de la información que tienen ellos está manipulada o creada por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto?
que no es la persona, o si va a buscar, imagínense a la inteligencia artificial, le pedimos que busque información, de lo que nos busque la mitad, lo inventó ella misma. Es como que si ustedes les pregunten a alguien, che, ¿hiciste esto? Y nos mientan. Y lo que está buscando le estamos preguntando a esa misma persona. ¿Sí? Entonces eso es un poco complicado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y esto es a modo de distendernos un poco. Sí, ahora que cambiamos de papa, lo iba a hacer con el primero, después se me quedó obsoleto y lo tuve que hacer con el nuevo, tuve que hacer otra foto y molestar de vuelta a la inteligencia artificial para que me la actualice. Tenemos el papa viejo, el papa nuevo, usen el que quieran, sí, de la fecha de abril, que se les ocurra. Alguno me podría decir, porque, ¿qué ocurre? Y esto es algo que está bueno, si vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial, tenemos que evolucionar como personas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguno ve con su capacidad de desarrollo humano alguna creación hecha con inteligencia artificial? ¿Alguno podría decir que esto está hecho con inteligencia artificial o es una foto de verdad? Bien, pero me podría decir, no, esto es inteligencia artificial por algo. Yo les adelanto, son las dos creadas por inteligencia artificial, ninguno de los dos papas se puso, ni se va a poner, uno es mucho más difícil que se ponga que el otro, ropa de campeón, ¿sí? Son las dos hechas con inteligencia artificial. ¿Alguno me podría decir por qué? Porque yo se los estoy diciendo, las creé yo, no hay ningún inconveniente. Las hice yo, se las pedí al chat GPT. Ahora, el chat GPT, para ahorrar tiempo, podría haber mostrado una foto que ya existía, que realmente le sacaron. Si coincide con lo que necesita, qué mejor. Ahora, no, estas están hechas con inteligencia artificial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, de circunstancias, porque lo que vamos a tener que ver es, si nosotros empezamos a utilizar herramientas digitales, mucha de la información que nos traigan, hoy en día, el 57% de la información, yo no dije textos, fotos, videos, audios, información diario, lo que quieran, está hecho con inteligencia artificial. Entonces, cuando nos muestren en la mediación, mirá, no, porque la persona fue vestida así. ¿Y fue la persona o no? Bueno, el mediador va a tener que adquirir otro tipo de conocimientos. Ahora vamos a tener que aprender a distinguir si esta foto es verdadera o no, si está hecha con inteligencia. Ni hablar un audio, ¿sí? Que no lo vamos a ver por cuestiones, yo no sabía si se iba a poder escuchar o no. Entonces con audio no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un poco más gráfico con fotos. Y tal vez con un video si es que antes. Vamos a ver. Vamos por un solo papá, ¿sí? De vuelta, perdón que me quedó obsoleto las imágenes. ¿Alguno ve un error o una falencia o me podría decir que son verdaderas? ¿Por qué? ¿Alguno podría hacer un... No, bien, perfecto. No tenía la condición física que se muestra ahí. Perfecto. ¿Podría haber llegado a tener esa condición física en algún momento? Tal vez sí o no, es relativo. Bien. Tal vez no coincidiría con el rostro y las facciones. Bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna más evidente? ¿Por qué las manos? ¿Qué sería lo desproporcionado? A ver, ¿alguno? ¿Alguno en el chat? No sé si lo podemos ver en el chat. Eh, Bueno, en la imagen, depende cómo lo están viendo, en la imagen derecha, yo le veo 4 dedos, no le veo 5. ¿Sí? Y hasta donde yo sabía, el Papa tenía 5 dedos en cada mano. Después, si fuera zurdo o si fuera. Después, indistintamente de su situación política o no, o el que fuera, tenía 4 dedos en la mano izquierda. ¿Sí? Yo pensaba que tenía más en la izquierda que en la derecha. Pero, ¿qué ocurre entonces ahí? Ya nos estamos dando cuenta que eso es una invención. La foto no va a mentirnos en la cantidad de dedos que tenían. ¿Sí? ¿Alguna otra? Porque es una sola. Y yo le encontré varios. ¿Eh? La idea es que podamos ejercitar esto. Tal vez hacia lo lejos es un poco más complicado. Yo se los voy a resaltar. Primero, ¿por qué un lente es polarizado y un lente es transparente? A no ser que sea este periodista que habla en TN, que tiene un lente polarizado. En el caso del Papa no lo era, se los adelanto por las dudas. No tenía esa posibilidad. Segundo, en la primera imagen, la cantidad de prendas que tiene con cierres son impares de un lado y pares del otro. No sé cuántas prendas vieron ustedes que tienen cuello de un lado pero no tienen cuello del otro. Para mí los cierres van del lado derecho y del lado izquierdo. Se cierran juntas. Bueno, ahí tiene 3 cierres en un lado y 2 cierres en el otro. Por lo menos ahí no aparece. Podría llegar a ser, pero por lo menos tendría que llamar, por lo menos, por lo menos nos tendría que llamar la atención. ¿Sí? ¿Qué otra situación? Tiene una cruz colgada que la cadena llega solamente hasta la cruz y no vuelve para arriba.
Yo nunca vi una cruz que esté tenida solamente de un lado. ¿Sí? La inteligencia artificial no conoce de, en este caso, gravedad, física. Entonces, y de costura parece que tampoco, y parece que de anatomía menos. Entonces, no pudo, lo hizo lo más rápido posible y hizo más o menos. Tendamos, ¿por qué? Porque hay gente que validó que esto estaba bien. ¿Yo qué tendría que haber hecho acá? No, corregime esta foto, tiene 3 dedos, no tiene 4. O sea, 4 más el pulgar. Está mal. Pero podría ser tranquilamente. ¿Qué otra cosa vemos acá? Hay un pliegue en la ropa, ¿sí? Que no se empareja justamente donde está brochado. Hay un pliegue que no se condice con la forma en la cual están correctamente puestos los broches. Tenía que por lo menos tener algún tipo de regularidad. Y por último, las manos. Las manos es el punto más complicado que tiene la inteligencia artificial. Si la anatomía humana es lo que más se le complica porque como es más o menos y son detalles, nadie lo valida como que está bien o que está mal. Entonces, ¿qué ocurre? En la mano de izquierda, otra vez, tiene 3 dedos, de nuevo. Ahora tiene 3 dedos, ni siquiera tiene 4, ¿sí? Tiene 3. Hace 2 dedos, índice eh, medio y el pulgar, pura y exclusivamente. Hasta donde yo sabía, por lo menos tenía 4 acá. Y en una foto se tenía 3. ¿Bien? Y en la otra mano está, no sé, mágicamente, por gracia de Dios, o vaya a saber qué cosa, está teniendo una botella sin agarrar. Así, es como si yo tuviese el teléfono así. Es bastante complicado de poder tenerlo. Si nosotros vamos a actualizarlo, porque la idea era actualizarse con los papas, bueno, nos actualizamos. Es peruano, está comiendo ceviche, buenísimo. ¿Sí? Era más fácil. ¿Sí? Le quedó la campera porque se ve que hacía frío. Tendríamos que detectar lo mismo. ¿Alguno me podría decir si el papa le sacaron una foto comiendo ceviche con esa campera blanca? O con el atuendo. Vamos a encontrar también algún tipo de error en este tipo de situaciones. Sigue pasando lo mismo con la cadena. Hay cosas que son repetitivas y la inteligencia artificial de vuelta. No se le validan los errores, lo sigue arrastrando, no hay ningún tipo de inconveniente. Y después, como la inteligencia artificial no come y muchas veces no tiene hambre, yo no conozco persona que coma, por lo menos en el primer plato, carne, que haya podido cortar una porción y la haya pinchado y no tenga un cuchillo en la mesa. ¿Sí? Alguna vez me dijeron en una charla, no, porque los cubiertos no estaban incluidos. Y como se pagaban aparte, no se los pusieron. ¿Sí? Un muy amigo mexicano muy gracioso me dijo eso, me hizo tentar en una charla, me pareció acertado. Y por otro lado, en ninguna de las dos aparece, ¿sí? Después tendríamos que ver si las condiciones de un ceviche de una persona que vive en Perú tanto tiempo se va a comer un ceviche eh, que no tenga pescado. Bien. No solamente, sí. A ver, el problema está ahí. Nosotros tenemos que empezar a afinar cada vez más el ojo porque esto es muy burdo. Porque, sí, nos quedan. Em, ¿Qué ocurre? Esto que hablábamos antes de, bueno, la información cómo llega a nosotros, la información se produce y nosotros le vamos a creer a las personas. Como las fotos esas las hizo una inteligencia artificial, bueno, no le vamos a creer demasiado. Ahora, ¿qué pasa si las personas, entre comillas, que nos están brindando información, son creadas con inteligencia artificial? Esta persona, que hasta, si me dejan volver a cargar la imagen en la anterior, se está hasta moviendo y parece bastante orgánica, aunque está tildado por la imagen, es mucho más fluido. Eh, Ella misma, lo podemos entender como una persona, si quieren, en el entorno digital, tiene 362.000 seguidores en Instagram, hace publicidad, campañas, hace cualquier tipo de actividades como influencer, ¿sí? Que hay muchos influencers reales. Bueno, ella misma se autodenomina como la primera alma digital en Internet. Es la primera influencer digital que es un alma digital. Realmente está creada, corpóreamente está dentro del entorno electrónico. 362.000 personas le creen y la siguen. ¿Sí? Es decir, uy, qué buena que es esta comida. Imagínense que lo está diciendo una persona que no sabe qué es comer, que nunca vio un plato, que nunca tocó comida, no sabe si es caliente o fría. ¿Bien? Bueno, que usa anteojos pero no sabe ni para qué son. ¿Sí? Que usa tintura de pelo que no tiene, que usa lentes que no ve, ¿sí? Que usa zapatos que no camina. Bueno, ¿alguno me podría decir en estas fotos de la misma señorita influencer cuáles son los errores?
esto, como es una persona que trabaja de esto, son muchísimo más finos. Por eso les traje una situación. Vive de esto, genera millones de dólares de ingresos con publicidad generada por una persona que no existe. ¿Cuáles son los errores? Vamos a seguir arrastrando más o menos los mismos. Las manos, ¿sí? Tienen 5 dedos del mismo largo, ¿sí? En la mano izquierda. Y por otro lado, en la otra mano, no es muy orgánico de la forma que está agarrando un pedazo de torta. A mí se me hubiese caído si lo agarro así de los corto. Y más un lemon pie. ¿Sí? ¿Bien? Y por otro lado, detalles que no son propios de la persona, sino del entorno mismo, porque la inteligencia artificial tampoco conoce de los entornos, ¿sí? Y parece que de arquitectura tampoco, porque no sé si a alguno le pareció. De este lado lo podemos ver más fácil, la anatomía humana sigue siendo un problema. No conozco una persona masajista que tenga una mano la mitad del tamaño de la otra, ¿sí? Por lo menos no me ha pasado. Y del otro lado, como la inteligencia artificial se ve que no hizo y no fue a la FADU, no sabe que un toallero no se puede poner abajo de un lavamanos porque es muy incómodo agarrar una toalla allá abajo una vez que nos secamos, y que el piso no puede empezar acá y terminar allá arriba, en el mismo horizonte, es un poco complicado, ¿sí? Eh, por lo menos tal vez el plano, la municipalidad no nos va a habilitar, ¿sí? Entonces son esas situaciones que también tenemos que ver no solo en la persona, sino en el entorno propio. ¿Por qué? Porque en este caso hay una persona, y en las dos que le mostré, pero puede ser una foto de una prueba por un accidente de tránsito, un video que esté generado con inteligencia artificial. Y nosotros lo vamos a tener que valorar en esa prueba. ¿Bien? Entonces la idea es poder hacer ese ejercicio, ¿sí? Y que podemos llegar a ser este tipo de mediadores o este tipo de abogados. ¿Sí? Una persona que utilice todas las herramientas posibles y necesarias, no solamente para contrarrestar muchas veces las cosas que se crean, que es esto que estábamos viendo, sino utilizarlo propiamente para agilizar nuestros tiempos, nuestros procesos y ser cada vez mejores mediadores. Sin mucho más, muchísimas gracias a todos. A ver si me deja concluirlo de forma exitosa. Ahí está. Muchísimas gracias. Esta era la idea, poder mostrarles un poco las herramientas que tenemos. Por cuestiones de tiempo, tal vez no lo vamos a poder visualizar. Sí me pongo a disposición del que quiera de poder hacer otra actividad en el cual veamos cada una de estas actividades o cada una de estas herramientas que vimos, cómo se gestionan, cómo se crea desde el usuario hasta cómo se puede tomar información, cómo se puede tomar datos, apuntes y cómo utilizarlo y cargarle la información de cada una de las herramientas que fuimos viendo. Y muchísimas gracias. En mi caso, Alexis Santos. Muy bueno la cantidad de programas, aplicaciones que yo no las conocía y me gustaría investigar. Nos dejan los nombres de todo. Todo, todas las más queda grabado. Quieran, sí, fuimos a cada uno de los que vimos, Bueno, el tema de inteligencia artificial da para un montón. Yo me quedé con ganas de más. Bueno, hacemos otra charla y seguimos hablando porque el tema es, se dice las profesiones que van a desaparecer y siempre mencionan al abogado, que la inteligencia artificial va a eliminar al abogado. Bueno, eso lo hablaríamos otro día. ¿Vos crees que no? no, yo creo que, No, a ver, va a seguir. perdón. El fotógrafo no se fue o no perdió el trabajo. El fotógrafo se reinventó y hoy es editor. ¿Sí? El que perdió el trabajo es el que no se ayornó. La idea es que en estas charlas, y estoy súper agradecido que hayan venido, la idea es ayornarnos nosotros también. ¿Sí? Porque esto es algo que va a pasar. Si nosotros nos subimos, continuamos. Si no, nos pasa. Sí, sí, sí. Por inventar la jurisprudencia, exacto. ¿Por qué? Porque en el afán de la inteligencia artificial, consentirnos a nosotros y cumplir con nuestros requisitos, lo que no encuentra lo inventa. Si nosotros no sabemos que está inventado y no le pedimos el sustento jurídico, o en este caso el lugar en donde le había sacado esta jurisprudencia, ya está en uno. La inteligencia artificial sabemos que hace y opera de esta forma. Nosotros lo que le pedimos lo va a hacer. Si lo tiene y existe, buenísimo. Y si no, nos lo va a inventar para que nosotros nos quedemos satisfechos. Porque lo que quiere es eso, que nosotros continuemos consumiendo ese contenido. ¿Sí? Si nosotros vamos, le preguntamos algo y dice, no lo sé, que hay inteligencias artificiales como por ejemplo NoteLM, si nosotros le damos el archivo, nos va a decir, no existe en el archivo el contenido que me estás pidiendo. Eso es importantísimo. Más importante que nos diga la respuesta, que nos diga cuando no la tiene. ¿Sí? Por favor. Sí.
El mediador manda el acta con firma digital, aunque estoy en desacuerdo con eso, porque para mí deberían firmar primero los participantes, devolverla y recién ahí firmar el mediador. Porque si a los 5 días el que recibió el mail con el acta firmada no firma, eso no sirve. Pero bueno, es algo que no es pacífico. La pregunta es, recibe el mail con el acta, con la firma digital del mediador. Abre el archivo. ¿Puede insertar su firma sin que se desvirtúe la inmodificabilidad de la firma mía? Primero que nada, ¿y por qué es muy importante que la primera firma sea la del mediador? Porque quien redacta el documento es el mediador y es el que sabe cómo está el documento y cómo es cierto y correcto ese documento. Entonces, la primera firma, al ser la propia, es donde está impartiendo la intangibilidad de ese documento y donde no se va a poder modificar lo que está dentro de ese documento contenido. Si nosotros lo mandamos por mail sin tener una firma realizada, o sea, pudiéndolo modificar cualquier persona, cuando me mande como mediadora el acta, yo le voy a cambiar algo, se la voy a mandar firmada, usted la va a firmar sin mirarlo y cuando la vea, en vez de decir 50 millones, va a decir 500 millones. Bueno, pero quiero decir, se puede llegar a dar esa situación. ¿Cómo obviar completamente? La primera firma es la mía. Si se modificó algo, yo lo voy a saber porque la firma va a saltar, en ese caso, la inconsistencia de la firma. Por eso la primera firma es la propia. Antes de que salga el documento del recinto o de las manos del mediador, tiene que estar firmado por él para que ese documento no se pueda modificar. ¿Sí? Ese es el punto principal. La segunda parte es, ¿cualquier persona puede impartirle firma digital a un documento? Sí, cualquier persona. Teniendo el conocimiento mínimo o la herramienta necesaria, y obviamente teniendo la gestión de la firma, cualquier persona lo puede hacer, desde cualquier dispositivo que esté apto, ¿no? Sí. No, lo que hace es lo que ocurre. En el campo lo que se hace muchas veces es poner un candado al lado del otro para que todos puedan abrir con un candado, abrir la misma tranquera. ¿Sí? Es una cosa muy analógica, pero quiero llegar a lo mismo. Esto sería que uno va poniendo eslabón concatenado. ¿Por qué? Porque si yo cierro el primer eslabón con el último, el único que puedo abrir soy yo. ¿Sí? Lo que hacen las firmas no es enganchar un candado con otro, es enganchar todos los candados en los mismos dos eslabones. Entonces necesitamos las firmas de todos para modificarlo. No es que necesitamos la de uno y si bueno, yo lo abro, lo modifico y queda la del otro. Esta ya quedó. Yo lo que hago es dar mi consentimiento sobre eso. No se modifica, no le pasa nada. Solamente le pongo otra seguridad más, otra firma. No solamente la primera persona dio su consentimiento, sino que la persona segunda que lo leyó también. ¿Qué pasa si la segunda persona lo modifica? La primera la tendría que volver a firmar. A la Augusta, cuando me mandan un escrito para firmar. Pero eso es el mismo. Exactamente. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados y nos veremos en otra actividad. Hasta luego.